creo que la carta a Timoteo, que vamos a terminar hoy, 1 Timoteo, va a terminarse hoy la carta. ¿Cuántos meses estudiando 1 Timoteo? Uy, ya casi un año y larguito estudiando 1 Timoteo y adivinen qué sigue después de 1 Timoteo. 2 Timoteo, como parte lógica, ¿cierto? Para poder conectar todo, aunque quiero hacer un paréntesis ahí entre 1 y 2 Timoteo, a ver si estudiamos un salmo juntos y damos también algunos principios de interpretación de los salmos. Así tomamos más herramientas para poder estudiar los salmos de una manera más precisa. Pero el encargo de Pablo hacia Timoteo fue un encargo claro. Timoteo tenía que, como pastor de la iglesia, predicar, defender, aplicar y sujetarse ¿a qué? A la palabra de Dios. Timoteo tenía una responsabilidad clara y era que la iglesia viva estas dinámicas, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, es decir, la iglesia sostiene la verdad de Dios. ¿Quiénes son los que están responsables, o quién es la responsable de dar a conocer la verdad de Dios al mundo? ¿Quién es la responsable? La iglesia es la responsable de dar la verdad de Dios al mundo. Eso no solamente vimos por toda la carta, es enseñarla, sino que eso implica también vivirla. Porque una característica de los falsos maestros es que enseñan, pero ¿qué? Pero no la viven. Entonces la iglesia y el pastor tiene que guiar, tiene que dirigir, tiene que cuidar. Y lo que Pablo le va a decir en esta última sección a Timoteo básicamente es: Timoteo, recuerda que tú tienes que cuidar el mensaje que se te ha encomendado, la verdad de Dios, hacer que eso se viva en la iglesia, tienes que cuidarlo, es tu responsabilidad. No hay ninguna forma de que eso no pase. La responsabilidad que cae sobre los hombros del pastor o de los pastores es una responsabilidad grande. En un mundo, por ejemplo, en el que vivimos, en el que no se quiere la verdad de Dios, la verdad de Dios es rechazada o ya también se ha suavizado. No, es que todo es relativo, ¿qué significa que todo sea relativo? Que puede ser así o puede no ser, pero tranquilo, tú con tu verdad, yo con mi verdad, todos tenemos la verdad, entonces no te preocupes que si tú crees eso y yo creo eso, todos estamos ¿qué? Bien, pero ese no es el mensaje bíblico. En un mundo en el que la verdad de Dios es diluida, en un mundo en el que la verdad de Dios es rebajada, en el que la verdad de Dios es dejada a un ladito, el pastor y los creyentes y la iglesia se tienen que parar firmes para defender ¿qué? La palabra de Dios. Y realmente es que muchas veces nosotros vamos a tener que batallar y pelear la batalla de la fe, como ya se le dijo Pablo a Timoteo. Muchas veces vamos a tener que nosotros pararnos fuerte y firme y defender lo que hemos enseñado y lo que creemos, porque esa es la verdad. Y lo que vemos en la palabra y lo que Dios nos va guiando es su verdad que tiene que ser defendida. Pero eso choca contra nuestra cultura, contra nuestra cultura, porque un mensaje de confrontación no es lo que este mundo está buscando hoy. Nadie quiere ser confrontado, antes todos queremos ser incluidos. Ahora se habla mucho de la inclusión y todos tienen que ser incluidos. Y cuidado, no le digas nada a nadie, porque o si no se pone de la forma en que se pone. Y a veces cuando se nos dicen las situaciones y las verdades, no nos gusta. Y pues es claro, es algo lógico y normal del corazón del ser humano, pero el Señor nos llamó a confrontar con la palabra y nos llamó a intentar buscar su palabra y confrontar. Pero a este mundo no le gusta la confrontación. Y es más, nuestro corazón, aun siendo creyentes, lucha con ser confrontados. Entonces, lo que pensamos ahí es que
en un mundo en el que la verdad de Dios es tan rebajada y tan diluida, la iglesia se tiene que parar como columna y baluarte de la verdad. Tiene que defender la verdad. Y acá Pablo le va a decir a Timoteo, cuida el tesoro de la verdad. La verdad bíblica es un tesoro. La verdad de Dios es un tesoro. En un mundo lleno de mentiras, tiene que prevalecer la verdad, aunque, como dice el dicho, la verdad ¿qué? Duele. ¿Sí o no? ¿La verdad duele? ¡Ja! Cuando nos dicen las verdades, ¿nos qué? Nos duele y nos amargamos y nos dolemos y nos resentimos y hacemos mala cara y no nos gusta. ¿Por qué? Porque la verdad es dolorosa. Preferimos muchas veces estar engañados y dejar que nuestro corazón se vaya tras el engaño a que nos confronten con la verdad. Pero Pablo le va a decir a Timoteo aquí en la instrucción final, cuida bien el tesoro de la verdad. Uy, para el pastor, esta carta iba a ser leída a todas las iglesias, todos los pastores iban a recibir esto, pero para el pastor, para Timoteo, Pablo está siendo muy directo. Y lo dice con una expresión, empieza con una expresión de, que tiene mucho sentimiento. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21. Son dos versículos. Con esto acaba 1 Timoteo. Dos versículos dice, oh Timoteo, ¿cierto? Hubiera podido decir solamente que Timoteo, pero ¿qué dice antes de Timoteo? Dice, oh, porque hay una expresión, hay sentimiento ahí. Él está terminando su carta y le está diciendo, Timoteo, por favor, pon esto en obra. Oh Timoteo, con mucho sentimiento le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, Pablo lo que va a hacer con Timoteo es martillarle. Él le va a martillar, lo va a punzar con con esta última indicación. Pablo va a martillar y afirmar a Timoteo en su función y en su rol. El pastor carga en sus hombros una responsabilidad grande que es cuidar la verdad de Dios, cuidar la verdad de Dios, afirmar la verdad de Dios, afirmar la verdad de Dios, proteger este tesoro que se llama la verdad de Dios. Miren que cuando nosotros veíamos a 1 Timoteo 3, hablábamos que en 1 Timoteo 3 dice, si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea, pero es necesario que ¿qué pase? Que el obispo sea irreprensible y empieza a decir todas las calificaciones que debe tener una persona que va a ser afirmada o va a ser reconocida al ministerio pastoral, pero entre todas esas calificaciones de carácter, hablábamos de una que no es algo de carácter, sino es una aptitud. ¿Cuál era la aptitud? Es algo que él tiene que hacer, que era apto ¿para qué? Para enseñar. El pastor tiene que ser apto para enseñar. La función de este hombre, que es el hombre de Dios, que en el contexto estamos hablando de ese hombre de Dios, que es el pastor, él está llamado a enseñar. Y todo buen ministro que entiende su función está pensando en que su ministerio primordialmente es un ministerio ¿de qué? De la enseñanza. El pastor tiene muchas funciones, eso ya lo vimos en la carta, tiene muchas responsabilidades, pero ¿cuál es su función principal? Si él le tiene que poner prioridad a una cosa ministerialmente sin descuidar las otras, siendo responsable con todas las otras cosas que tiene a su llamado, pero por sobre todas esas tiene que tener una prioridad que ¿cuál es? La enseñanza de la palabra. El pastor está llamado a alimentar a la grey de Dios con la palabra. Lo dijo en 1 Timoteo 4:6, en 1 Timoteo 4:16, en 1 Timoteo 5:17 y 5:21. La función de Timoteo es enseñar la verdad de Dios.
Pero no solamente es enseñar la verdad de Dios, sino que la función de Timoteo es mirar cómo esa verdad de Dios va a ser administrada en la iglesia local para que esa verdad de Dios no solamente se hable, sino que esa verdad de Dios se viva. Esa es una responsabilidad que tiene el pastor. Él va a administrar la verdad de Dios, va a irse guiando por los principios bíblicos, va a ir buscando la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, y él va a ir administrando la iglesia para que esas dinámicas se vivan. Y el pastor no puede estar tranquilo hasta que esas dinámicas no se vean en la iglesia. Va a luchar, va a batallar para que esas verdades se vivan. Va a pelear contra aquellos que quieran oponerse a esas verdades. Él tiene que defender la verdad de Dios. Él tiene que administrar la verdad de Dios. Entonces, a veces pasa que la iglesia, las iglesias se refugian mucho en los programas que tienen. La iglesia se vuelve una iglesia de programas o de cosas que se hacen superficialmente para que la iglesia funcione y se vea linda. Es más, muchas veces la iglesia o las iglesias se apoyan en el número de personas que tienen para sentirse que están haciendo bien el ministerio. Pero una iglesia que no predica la palabra y que no vive esas dinámicas y en donde el pastor o los pastores no están buscando que esas dinámicas se vivan en esa iglesia, no es una iglesia que está sosteniendo bien y cuidando bien la verdad de Dios. Por más programas que tengan y se vean bonitos, por más números que tengan y hayan muchas personas, si no se está predicando la verdad de Dios y no se está buscando la forma de vivir esa verdad de Dios, la iglesia no está cuidando la verdad de Dios. Entonces la iglesia tiene un compromiso con la predicación y un compromiso con vivir esa predicación. Una iglesia sólida, decía el pastor Matías en esta sección, decía, una iglesia sólida no está en el número, sino en la responsabilidad de creer, vivir, enseñar, cuidar y abrazar la verdad. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita iglesias llenas de personas solamente por números. El mundo no necesita un montón de programas atractivos en la iglesia. El mundo lo que necesita es que la iglesia predique la palabra, viva la palabra e impacte el mundo con esa vivencia de la predicación. La predicación es primordial en la vida de la iglesia. Y Pablo le va a recordar a Timoteo, ¡oh Timoteo! Guarda, cuida todo lo que te he encomendado, que pasa, toda la línea de 1 Timoteo pasa, cuida la verdad de la palabra de Dios. Predícala. Palabra. Yo les decía que en el CCP cuando uno se gradúa le dan esta Biblia es la de la graduación del CCP. Y acá tiene mi nombre, escrito ahí, ya no se ve, ya eso fue hace 10 años, entonces no se ve nada. Pero dice CCP, el nombre mío, Julián Martínez, y abajo dice, predica la palabra. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 creo que es. Predica la palabra. No puedes salirte de la predicación de la palabra. Y mis hermanos, esto se lo dice a Timoteo como pastor, ¿no? Pero, hermanos, cuiden la palabra, afirmen la palabra en sus vidas, vivan la palabra, sométanse a la palabra. Cuiden su corazón, porque el corazón va a querer rebelarse en contra de ¿qué? De la palabra. Entonces, aquí el título de esta predicación es Cuida bien el tesoro de la verdad. 1 Timoteo 6, 20 y 21. Y acá entonces la frasecita es instrucciones finales sobre el cuidado de la verdad. Instrucciones finales en cuanto al cuidado de la verdad. Primera instrucción, la responsabilidad de cuidar la verdad. La responsabilidad de cuidar la verdad. Miren lo que dice ahí el 20, dice, oh Timoteo, ¿y qué le dice? Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y por eso es que salió el título de la predicación, porque la palabra guarda significa cuidar, vigilar, atentamente, mantener bajo custodia. Yo les dije anteriormente, porque esta palabra ya apareció anteriormente en la sección anterior, ¿recuerdan? El versículo 14
del capítulo 6, dice, te mando delante de Dios, y en el versículo que dice, 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula. Esa palabra guardar significa cuidar bien. Timoteo, tú tienes que cuidar el tesoro de la verdad. Todo lo que te he dicho en la carta pasa en cómo tú vas a cuidar el tesoro de la verdad que se te ha encomendado. Vigílalo atentamente, no lo descuides, manténlo bajo custodia. Es la idea en ese mundo del Nuevo Testamento, es la idea de un soldado o de unos soldados que los ponían a custodiar a un preso. Habían soldados que tenían que estar amarrados al preso y vivir con ellos todo lo que vivían en la celda. Pero, ¿qué pasaba si este soldado se descuidaba y dejaba que el preso se escapara? O le pasaba algo al preso. ¿Saben qué pasaba en ese momento? En nuestra época, quizás pasen cosas, de pronto lo judicializan o lo meten a la cárcel, o quizá en nuestra época no pasa absolutamente nada, puede ser, no sé qué pasa, pero en esa época era algo muy grave, en esa época era algo muy delicado. ¿Ustedes recuerdan este soldado en la cárcel en Filipos? Que están cantando Silas y Timoteo, viene este terremoto, se abren las puertas de la celda, el soldado piensa que ¿qué? Que todos escaparon y el soldado ¿qué va a hacer? Agarra la espada y se va ¿a qué? Él sabe que si se escapan los presos, a él lo van a matar. Esa era la ley. Para ellos era la ley. Se escapan los presos y me van a matar. Entonces, antes de que me maten, prefiero ¿qué? Matarme yo, dijo el soldado. Y cuando ya se iba a enterrar la espada y se iba a matar, ¿qué dijo Pablo? Espera. Aquí estamos y estamos todos. Y el soldado ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y si creen, también los de tu casa. Y fueron, le predicaron a los de la casa y ellos también creyeron, entonces se salvaron también los de la casa. Pero era delicadísimo la custodia de un preso. Cualquier cosa que le pasara al preso era responsabilidad de ese soldado. La palabra aquí guardar significa eso, custodia, cuida, vigila muy atentamente, no lo descuides. De eso prácticamente, con esta ilustración del soldado y el preso, de cuidar la verdad de Dios, el tesoro de la verdad de Dios, depende ¿qué? Tu vida. Si tú descuidas el tesoro de la verdad, está en juego ¿qué? Tu vida. Y no solamente tu vida, sino la vida de los que te rodean. Y no solamente la vida de los que te rodean, sino la vida de la iglesia. Y no solamente la vida de la iglesia, sino de muchas personas que necesitan ver en la iglesia la verdad de Dios. Entonces cuida el buen tesoro de la verdad. Guárdalo. Una de las preguntitas que estaba pensando con relación a esto es, ¿cómo cuidas tú el tesoro de la verdad de Dios? ¿Cómo estamos cuidando el tesoro de la verdad de Dios? ¿Cómo lo cuidamos o lo menospreciamos? Menospreciamos la verdad de Dios. Pero aquí lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera instrucción es, tú tienes una responsabilidad de cuidar la verdad. Guarda, cuida bien, vigila atentamente, manténlo bajo custodia. Y mantén bajo custodia todo lo que se te ha encomendado, que es todo lo que la carta ha dicho. Pero ahí esa palabrita encomendado también es interesante porque habla de todo lo que se te ha transmitido. Yo te lo doy a ti, Timoteo, como un tesoro. Ahora tú tienes que ¿qué? Que cuidarlo, pero también tú vas a tener que transmitirlo. Y recuerdan, este pasaje nos recuerda a 2 de Timoteo. Si quieren, ahí creo que en la misma hoja la tenemos varios de nosotros en la Biblia, o si no en la siguiente hoja. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Otra vez Pablo hablando a Timoteo, ya vamos a llegar allá, pero le dice en el 2:1, tú pues, hijo mío, ¿y qué le dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora el 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿y qué le dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? ¿Enseñar qué? La verdad de Dios, el tesoro de la verdad de Dios. Entonces, él le dice, mira, este tesoro es tan valioso que no se lo vas a delegar a cualquier persona.
no se lo vas a delegar a cualquier hombre. Solamente si es un tesoro valioso, solamente lo pueden transmitir ciertos hombres con ciertas características. Es como, no sé, el que trabaja cuidando el dinero que se transporta en los carros de valores, ¿cierto? No a cualquiera lo ponen ahí. No sé qué tantos exámenes tiene que pasar una persona para estar ahí, porque regularmente si está manejando tanto dinero tiene que ser una persona ¿de qué? Por lo menos tiene que tener ciertas características. Ahora después uno escucha historias de que los 3 que iban en el camión se unieron para robarse el carro y se lo robaron. Después terminan en la cárcel. Pero la cosa es que no ponen a cualquiera. Es más, la confianza es una característica que hasta utiliza el mundo para contratar o no contratar a una persona. Hay empresas que van hasta la casa a ver dónde esa persona vive, a ver cómo vive, a ver cómo se mueve en su vida. Bueno, podría uno aparentar y hacer que ellos piensen una cosa de uno, pero se toman el tiempo para examinar a una persona. Lo ponen enfrente de un profesional a ver si ese profesional evalúa. Se comió las uñas, ¿cierto? Se está comiendo las uñas en la entrevista. ¿Cómo se sienta? ¿Cruza la pierna o no cruza la pierna? De verdad. ¿Está sudando o no está sudando? ¿Se toman el tiempo de qué? De evaluar, porque quieren poner el tesoro para ellos, el tesoro de su empresa, en buenas ¿qué? Manos. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, mira, este tesoro que es la enseñanza de la palabra, la transmisión del mensaje, no es para todos, es para hombres que han mostrado ¿qué? Fidelidad. Para hombres que han sido hallados fieles. Estos hombres son los que van a llevar ese tesoro de la enseñanza de la palabra. Y si no se muestran fieles, bueno, no hay confianza para darles el privilegio de llevar el tesoro de la verdad de Dios. La responsabilidad de cuidar de la verdad de Dios, del tesoro de la verdad de Dios. Guarda lo que se te ha encomendado, lo que se te ha transmitido. Él lo tiene que guardar como un administrador, como un administrador. Hay, por ejemplo, en el libro de Tito, que es otra hoja más para allá, Tito 1:7. Tito 1:7. Tito está hablando también, o Pablo le está hablando a Tito también en cuanto a las características de los pastores. Y le dice en Tito 1:7, porque es necesario que ¿qué? Es casi como lo que estábamos leyendo en 1 Timoteo 3. Porque es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible como ¿qué? Como administrador de Dios. El obispo, el pastor es alguien que está administrando, está cuidando, está vigilando el tesoro de la verdad de Dios y todo lo que implica el ministerio pastoral. En otra carta, Pablo refuerza ese concepto una vez más. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Si quieren hacer un poco de ejercicio bíblico, pueden ir conmigo a 1 Timoteo 4, 1 y 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. ¿Qué dice? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los que el misterio de Dios, la palabra de Dios, lo que no había sido revelado, la iglesia del Señor Jesucristo, los misterios de Dios nos han sido confiados para que nosotros lo administremos. Entonces tenemos que cuidarlo bien. Tenemos que cuidarlo bien. Qué triste es cuando un creyente desprecia la palabra de Dios, el tesoro de la verdad de Dios, desprecia la iglesia de Dios, que son los misterios de Dios. Es muy triste ver cuando una persona, cuando un creyente, cuando un pastor, cuando una iglesia no es hallada fiel en su cuidado de la verdad de Dios. Entonces,
la responsabilidad de cuidar la verdad. Guarda, cuida, vigila lo que se te ha encomendado, transferido como un tesoro, como un tesoro. Y el hombre de Dios, quien es el pastor aquí en primer lugar, tiene que ver esto como un tesoro, una responsabilidad enorme que tiene delante de Dios. Él tiene que ser fiel en transmitir la verdad de Dios, cueste lo que le cueste, hayan momentos difíciles o no hayan momentos difíciles, hayan sentimientos encontrados. El hombre de Dios que va a transmitir con fidelidad el tesoro de la verdad de Dios, este hombre va primero a agradar ¿a quién? A Dios antes que a los hombres, aunque eso cuesta un montón. Momentos en los que vamos a tener que confrontar personas que amamos, que queremos, quizás hablar con mucha firmeza, con mucho amor, pero con mucha firmeza, pero vamos a tener que ser fieles. Porque el hombre de Dios entiende que él está para agradar a Dios antes que a los hombres, antes que a los hombres. Bueno, acá él tiene la responsabilidad de cuidar bien la verdad y el tesoro de la palabra de Dios. Este hombre, Timoteo, este hombre que es el hombre de Dios, tiene que tener celo por proteger la verdad de Dios. No tiene que tener, no tiene que cerrar su oído a la verdad de Dios, sino que él tiene que cuidar, proteger la palabra de Dios. Señalar el error también, con cuidado y con amor, pero tiene que señalarlo con la verdad de Dios. No se trata a una persona como un enemigo, sino se trata con cuidado, pero sí se lo corrige con la verdad de Dios. Desafortunadamente, la iglesia vive en un mundo lleno que está lleno de engaño. Entonces, tenemos que cuidar y proteger a la iglesia, a nuestra propia vida y a nuestro corazón del engaño y vivir y cuidar la palabra y el tesoro de la palabra de Dios. Bueno, acá le dice Pablo a Timoteo, ahí regresando a 1 Timoteo capítulo 6, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y se lo dice que lo guarde aquí de dos formas. Le dijo guarda y ahora le dice lo que no tendría que hacer. De forma negativa, le dice, ¿cómo guardas lo que se te ha encomendado? Entonces, en primer lugar le dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas que vanas. Y en segundo lugar, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces hay que cuidar dos cosas, Timoteo. La primera que tienes que cuidar es evitar. Para guardar la verdad de Dios hay que evitar algo. ¿Qué es lo que hay que evitar para guardar la verdad de Dios? Hay que evitar las pláticas profanas. Hay que evitar las pláticas profanas. Esa palabra evitar significa rechazar y evadir. Hay que tener cuidado cuando uno se enreda en pláticas que no son sanas. Hay que tener cuidado porque el falso maestro, ahorita los que están en el grupo 5, van a ver cómo el falso maestro va a intentar entrar como sutilmente, a engañar. El falso maestro va a intentar entrar a atrapar el corazón de aquel que está descuidado. Y él le dice, una de las cosas que tiene como característica los falsos maestros es que se ponen a hablar de cosas vanas, como si fueran muy interesantes o muy intelectuales. Y Pablo no le dice a Timoteo que se ponga a discutir eso. Él va a tener que proteger la verdad de Dios, pero no se enrede en pláticas profanas. Lo que él tiene que hacer no es enredarse, no es mirar hasta dónde puedo ir, no es mirar a ver qué más puedo escuchar de eso, sino que él las tiene es que, ¿qué? Él tiene una responsabilidad tan grande que es predicar la verdad de Dios, que no tiene tiempo para ponerse a enredarse en pláticas profanas. Aquí le dice, evita, evade, rechaza las pláticas profanas, vacías, inútiles, que no tienen mucho sentido, que son huecas en sí mismo. Hay personas que quieren parecer muy intelectuales. En el orgullo de su corazón no se dan cuenta que lo que dicen son cosas que no tienen sentido.
Es como Pablo le decía a Timoteo, estos quieren ser maestros muchos, quieren ser maestros, quieren mostrarse de una forma como que tienen una sabiduría más grande, pero uno empieza a detectar, estas cosas son vanas. Para Timoteo en su contexto, estos falsos maestros que regularmente eran judaizantes, que querían de pronto seguir con prácticas de la ley, era fácil de detectar. Lo dijo en el capítulo 4, o en el capítulo 3, perdón. Lo dijo, aquellos que eviten comer ciertas comidas para mostrar santidad, esas personas son falsos ¿qué? Maestros. Cuando hablábamos de la rellena y la morcilla y todo esto, hablábamos de que aparentemente quieren mostrar piedad evitando comer cosas, pero realmente están solamente mostrando una piedad externa y no están queriendo trabajar su corazón. En su orgullo eso es lo que hacen. Él le dice, evita y rechaza pláticas profanas y vacías, inútiles. Él le dice acá en el versículo 20, profanas pláticas sobre cosas vanas, sobre cosas vanas. Aquí, por ejemplo, en otra versión decía, haz oídos sordos a toda estéril y profana palabrería. ¿Qué tienes que hacer a toda estéril y profana palabrería? Haz oídos sordos, haz oídos sordos. No te pongas a enredarte en eso. Tienes una responsabilidad tan grande con transmitir la verdad que muchas de esas pláticas van a ser cosas en las que no te tienes que involucrar ni meter. Es más, a veces, por ejemplo, hay pláticas en las que una persona quiere y busca y uno sabe y esa persona sigue insistiendo, llega un punto en el que uno dice, no te enredes en esas cosas, evítalas. Evítalas. Vas a tener que defender la verdad, pero hay momentos en los que realmente tienes que evitar esas profanas pláticas. Haz oídos sordos, haz oídos sordos. Él tiene que ser diligente en impartir la enseñanza y esto también se muestra en evitar pláticas que no van a ningún sentido, que no tienen ningún sentido y que no van a ningún lado, y que no van a ningún lado. Y en eso tenemos que también tener cuidado nosotros, porque quizás en nuestro deseo de transformar el pensamiento de una persona, terminamos enredados en pláticas que no sirven para nada. En nuestro deseo de pronto de que esa persona entienda la verdad de Dios, pero una y otra vez, y esa persona con sus vanas palabrerías que no van hacia ningún lado, uno termina diciendo, no es necesario. Hay personas a las que realmente simplemente es decirle, tienes que conocer a Jesucristo como tu Salvador. Él es el único que puede transformar tu vida. Pero hasta ahí no más, porque uno puede llegar a enredarse con una persona en ciertas cosas que son vanas, que son simplemente palabrería, y puede terminar enredado en cosas que quizás lo desvíen del camino de la fe. Y no porque lo diga yo, sino porque aquí lo va a decir inmediatamente después, qué pasa cuando uno se enreda en eso y no evita este tipo de cosas. Entonces, haz oídos sordos a estas cosas que son estériles. Desafortunadamente, la ambición de muchos hombres por querer mostrarse más intelectuales llevan a cosas vanas, cosas que no tienen que ver con la palabra o que tergiversan la palabra para su propio beneficio y terminan apartándose de la fe. Y terminan apartándose de la fe. Dice ahí en el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y después que dice también que tiene que evitar. Tiene que evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y la palabra argumentos acá es una palabra interesante porque dice las objeciones de la falsamente llamada ciencia. Lo que significa es, hay un movimiento, seguramente ahí en ese momento, en el tiempo de Pablo y de Timoteo, había un movimiento de la falsamente llamada ciencia. Esa palabra ciencia es la palabra gnosis, de donde vino también el término gnosticismo. Están todos siempre queriendo aprender cosas nuevas de la ciencia, piensan que tienen un nuevo conocimiento más avanzado. Uno, por ejemplo, puede ver en algunos carteles por ahí por la calle y dice
gnosis, el nuevo conocimiento o el mejor conocimiento. Hay unos gnósticos, hay una corriente también que dice gnósticos cristianos. En algún momento me encontré por allá en un pueblito en el Huila haciendo un viaje misionero. Ese pueblito se llama Palestina Huila. Palestina Huila. Si ustedes conocen un poquito de geografía y de Colombia, uno sale por acá, por la autopista sur, Ibagué, y después llega al Huila, a Neiva, La Plata, Huila, Garzón, Huila, Pitalito. ¿Han escuchado? Pitalito, Huila. Allá lejos, muy lejos de acá. Y en Pitalito, Huila, después de Pitalito, Huila, hay un pueblito más metido que se llama Palestina Huila. En Palestina Huila es un pueblito como de 3 cuadras a la redonda, más o menos. Y habían como 100 iglesias en esas 3 cuadras. Nada, tampoco tantas. Pero había un montón de iglesias en esas 3 cuadras. Y una de esas iglesias y uno de esos movimientos que había llegado allá tan lejos, ¿saben cuál era? El gnosticismo cristiano. Oportunidad de hablar con un hombre, un jovencito que era un doctor, que creía eso. Y él creía en la reencarnación, por ejemplo. Y lo sustentaba, o bueno, lo sustentaba no, lo decía que bíblicamente la reencarnación sí existía porque la materia se transforma y un montón de cosas que me dijo en ese momento. Y dijo que cuando Jesús dijo que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, era porque Juan el Bautista era la reencarnación ¿de quién? La falsamente llamada ciencia. Argumentos huecos y vanos que se desvían por querer pensar y querer sentir que tienen un conocimiento más avanzado. Cuidado, guárdate, evita las objeciones. Hay muchas personas que van a querer objetar, oponerse a la fe, a la verdad de Dios. Muchas personas, ten cuidado con esas personas. No son amigos de la cruz de Cristo, sino son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, la falsamente llamada ciencia. Mira, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, lo que se te ha encomendado no es propiedad tuya. El tesoro que tú tienes de la verdad de la palabra no es propiedad tuya. Tú eres solamente un administrador, entonces tienes que ¿qué? Que cuidarlo. Cuida la verdad de la palabra de Dios. Entonces tiene que observarse cuidadosamente. Desafortunadamente hay muchas personas que van tras sus propios intereses, que su corazón se llena de orgullo y solamente quieren objetar y discutir todo el tiempo cosas que son claras en la verdad, en la palabra de Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Si quieren ir ahí o si no, se los leo yo. Colosenses 2:8, unas 4 hojitas atrás, seguramente 5. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. Pero ahí le dice huecas, son huecas, pero al fin y al cabo son ¿qué? Sutilezas. Son cosas que se meten muy sutilmente, con mucho cuidado. Cuidado. Mirad, observar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién, Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y la palabra aquí os engañe en Colosenses es la palabra robar. Mirad que nadie te robe. ¿Y que te robe qué? El corazón. Mirad que nadie te robe el tesoro de la verdad de la palabra de Dios. Pasa mucho. Ya les conté de mi primo, ¿no? Mi primo que ahora es rabino judío. O sea, en un momento su corazón no pudo aguantar lo que era hueco, lo que era vano. Empezó a escuchar cosas que parecían tremendas, que parecían un nuevo conocimiento, un conocimiento más alto, y le robaron la verdad de la palabra de Dios. Se lo robaron, se lo ultrajaron. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y de huecas
sutilezas. Los maestros, decían este comentario, los maestros falsos que tienen éxito en hacer que las personas crean mentiras, le roban la verdad y la bendición de Dios. Los maestros falsos tienen un objetivo claro: robarte a ti el mensaje de la verdad de Dios, la verdad de Dios, robártelo, hacer que tú lo creas, que creas la mentira y robarte la verdad de Dios. Bueno, entonces acá, cuidado, cuidado. La primera instrucción que Pablo le da a Timoteo en cuanto al cuidado de la verdad es: tienes una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuidar la verdad de Dios. Cuídala. Ese es un tesoro muy valioso. Ten cuidado, que nadie te engañe, que nadie te robe tu corazón, que nadie te robe la verdad de Dios. En segundo lugar, segunda instrucción. Mira, Timoteo, el resultado de no cuidar la verdad de Dios. ¿Listo? Resultado de no cuidar la verdad de Dios. Dice aquí, si quieren ahí volver a 1 Timoteo 6:20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y versículo 21, ¿qué dice? La cual, profesando algunos, ¿qué pasó? Se desviaron. ¿Cuál es el resultado de no cuidar la verdad de Dios? ¿Cuál es el resultado de no ser responsable en cuidar la verdad de Dios? ¿Cuál es el resultado de que mi corazón se ponga a discutir cosas que no valen la pena? ¿Cuál es el resultado de que mi corazón se ponga a escuchar cosas que no valen la pena? ¿Cuál es el resultado? El resultado: se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. Esto ya lo había tratado anteriormente, pero el resultado de no cuidar la verdad de Dios, el tesoro de la verdad de Dios, dice aquí la palabra profesando. La palabra profesando significa abrazando. ¿Qué fue lo que hicieron algunos? Abrazaron la mentira, abrazaron la falsamente llamada ciencia, abrazaron los argumentos vanos, lo aseveraron, es decir, lo creyeron y lo afirmaron. Algunos. ¿Y qué pasó? Se apartaron. Y la palabra apartar significa abandonar la verdad o desviarse de la fe. Esas personas, Pablo veía muchos de los que estaban en la iglesia en Éfeso y en muchas iglesias, y lo que pasó es que por ese deseo orgulloso de más conocimiento y más conocimiento hueco y vano, de dejarse engañar por las filosofías de este mundo, ve a muchas personas por el Imperio Romano que antes estaban en una iglesia y ahora ¿qué? No están, que se apartaron, que se desviaron, que ya no pueden cumplir con el propósito de Dios, que ya no son parte de la obra de Dios, que dejaron atrás lo que Dios les había dado y se portaron o se comportaron con soberbia en su corazón y se desviaron de la fe. Ahora ellos ya no pueden ser utilizados por Dios de la manera que Dios quisiera. De pronto, para vergüenza, podrían ser utilizados, pero no de la manera que Dios quisiera. Ya ellos no pueden ser ese instrumento en las manos de Dios para llevar al mundo la verdad de Dios. Qué difícil y qué problema cuando nuestro corazón se desvía en nuestro orgullo y en nuestros propios argumentos. Porque uno lo que termina es abandonando. Se apartaron de la verdad y se desviaron ¿de dónde? De la fe, de todo lo que es la fe cristiana, de todo lo que es el cristianismo y el plan de Dios. Entonces, primera instrucción, cuida, tienes una responsabilidad de cuidar la verdad. Segunda instrucción, ten cuidado porque el resultado de no cuidar la verdad es que se apartaron de la fe. Dice, el cual profesando algunos se apartaron o abandonaron o se desviaron de la fe. Pero la tercera instrucción hacia Timoteo es: confía al cuidar la verdad. ¿En quién? Confía en cuidar la verdad. Y dice ahí el versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, punto. ¿Y qué dice? La gracia sea contigo. Amén. La gracia sea contigo. Amén. No se lo está diciendo como un deseo,
sino que se lo está diciendo como una afirmación. La gracia contigo. La gracia está contigo. Entonces, ¿de quién dependemos en este cuidado de la verdad? De Dios, de la gracia de Dios. La palabra y la expresión la gracia de Dios significa el favor de Dios. Entonces, cuando uno dice que su gracia abunde, es que su favor hacia nosotros, ¿qué? Abunde. Que su favor esté con nosotros todo el tiempo. Y el favor de Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios muestra su gracia todo el tiempo hacia nosotros, es decir, Dios muestra su favor todo el tiempo hacia nosotros. Y cuando uno tiene una responsabilidad tan grande de cuidar la verdad y el tesoro de la palabra de Dios, entonces tenemos que recordar algo, mis hermanos. Dios está con nosotros todo el tiempo. Nos acompaña todo el tiempo para que podamos cuidar esa verdad de Dios. Yo confío, como alguien a quien se le ha encomendado el tesoro de la verdad de Dios, confío en que Dios me guía, me cuida, me sostiene, me anima, me afirma. En el momento en el que estoy desanimado, su favor me fortalece. El Señor muestra su favor y me anima y me levanta. Entonces, cuando hablamos de cuidar el tesoro de la verdad de Dios, tenemos que pensar, tenemos que confiar en que el Señor está ayudándonos a cuidar su verdad. Dice, la gracia de Dios, la gracia está contigo, la gracia contigo. Amén. Que el Señor nos dé su gracia también a nosotros. Gracia en abundancia. ¿A qué les recuerda gracia en abundancia? A nuestra iglesia madre. Aquí decía este comentarista que el Señor nos dé su gracia. El Señor nos da su gracia todo el tiempo. Gracia en abundancia. Para que obedezcamos las enseñanzas de esta carta y para que tengamos iglesias ejemplares. El Señor nos da su favor. El Señor nos fortalece todo el tiempo para que obedezcamos las enseñanzas de esta carta y para que tengamos iglesias que son columna y baluarte de la verdad. Entonces, 3 instrucciones. La responsabilidad, tienes una responsabilidad de cuidar la verdad, cuídala. La segunda instrucción, ten cuidado porque el resultado de no cuidar la verdad es, algunos se apartaron de la fe. Y la tercera instrucción es, confía en el Señor y en su gracia al cuidar esta verdad. Miren, la gracia del Señor nos sostiene, nos impulsa, nos enseña y nosotros tenemos que recordar eso todo el tiempo, porque van a haber momentos en los que estamos muy tentados a dudar de la palabra. Van a haber momentos en los que estamos tentados a abandonar la fe. Van a haber momentos en los que estamos tentados también porque protegimos la verdad. ¿Y sabe qué recibimos de la protección de la verdad? Muchas veces. ¿Qué recibimos de la protección de la verdad muchas veces? Rechazo. Recibimos mal por bien. Pero vamos a tener que depender en que su gracia nos sostiene y su favor nos sostiene todo el tiempo. Porque la lucha y la batalla no es fácil. Pero mis hermanos, el llamado es, hay que cuidar, hay que proteger, hay que vivir, hay que afirmar, hay que sujetarse a la verdad de la palabra de Dios. Qué tesoro el que tenemos, pero siempre, siempre un gran tesoro requiere una gran ¿qué? Responsabilidad. Un gran tesoro requiere una gran responsabilidad. Hay que cuidarlo bien, hay que proteger la verdad de la palabra de Dios. Bueno, y así termina la carta de 1 Timoteo. Lo que me gustaría que hiciéramos esta semana en las reuniones caseras es que ahí en su tiempo esta semana tome un tiempo para leer toda la carta de 1 Timoteo nuevamente. ¿Listo? Tome un tiempo para leer la carta de 1 Timoteo nuevamente. No se demora más de 10 minutos porque esa carta es cortiquitica. No se demora más de 10 minutos, pero empiece a pensar cuáles son los temas que destacan en esta carta, cuáles son 3 enseñanzas que usted pondría que son importantes para la iglesia y vitales para la iglesia. Todas son vitales, pero 3 que usted de pronto pueda escribir ahí y pueda compartir. Entonces ahí los hermanos que van moderando las reuniones caseras pueden mirar estas preguntas, ahorita se las envío
Y hagamos la tarea de ver a Timoteo, de pensar en las enseñanzas, cuáles son, por ejemplo, responsabilidades que usted dice para su vida quedaron después de haber estudiado toda esta carta de primera de Timoteo. Ahí se las voy a enviar y ahí los moderadores de las reuniones caseras van a poder compartir y guiar todo este proceso. Entonces, ¿listo? ¿Claro la tarea? Leer primero a Timoteo, echarle una leída y decir, uy, me acuerdo esta enseñanza, lo que decía, como iglesia tenemos que hacer esto, esta enseñanza produjo esto en mi corazón. Por ejemplo, ¿saben que las gemelitas de John y Ángela vinieron como resultado de la enseñanza de 1 Timoteo 3? Perdón, 2, en el que decía el valor que tiene el que una mujer pueda tener hijos, esa responsabilidad y ese lindo rol que Dios le daba a la mujer como mamá, y a través de esa enseñanza vino convicción en Ángela de que ella quisiera tener otro hijo. Lo que pasa es que no fue uno, fueron 2. Y les digo, John se los contará en algún momento, ahí está John escuchándome, pero cuando fueron a la ecografía, el doctor le dijo, y parece que son 3. Y John casi se desmaya del impacto que eso produjo en su vida. Pero no fueron 3, pero no fue 1, fueron. Impactó tanto la vida de Ángela esa enseñanza de 1 Timoteo 2 en cuanto al rol de la mujer y en cuanto al testimonio que la mujer puede como arreglar o ajustar teniendo hijos, que ellos dijeron y decidieron en su corazón, busquemos un hijo y si es la voluntad de Dios vamos a tener uno. Y vinieron 2 bebecitas hermosas. Entonces usted puede ir por 1 Timoteo y pensar, mire, esto Dios habló a mi vida, esta responsabilidad tengo con el Señor, esto es una responsabilidad que tenemos como iglesia, y meditar y compartir. Creo que para mí, como pastor, hay muchas cosas que quedaron en mi vida como responsabilidad y vamos a intentar vivirla con todo nuestro corazón. Vamos a ver, es mi responsabilidad en primer lugar hacer que estas cosas pasen, entonces que el Señor me dé mucha sabiduría.